El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Ciudad Universitaria ya no tiene tiempo para tener un tercer periodo académico. Plataforma de lucha se manifiesta en contra de la privatización de los servicios públicos. COIPRODEN solicitó al Congreso Nacional la ratificación del tercer protocolo sobre los derechos del niño. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio de noticias. De nuevo les saluda Sara Mejía y estamos listos para llevarles todas las informaciones. Y es que el día de hoy, en horas de la mañana, la plataforma de lucha nuevamente se manifestó, en esta ocasión frente al Hospital Escuela Universitario, en protesta por la privatización de la salud pública en el país. El día de hoy, en horas de la mañana, nuevamente la plataforma de lucha se manifestó en las calles en contra de la privatización de la salud y la educación pública del país. La salud está siendo tercerizada, está siendo privatizada y en este caso decimos que existen tanto las autoridades de la Secretaría de Salud como la Comisión Interventora, son las personas que fueron puestas ahí no para dar soluciones al problema de salud, sino para crear crisis, para darle mala imagen a los hospitales públicos como a los hospitales del Seguro Social y luego tener como objetivo decir que la mejor opción sería la tercerización. Al respecto, la galena Suyapa Figueroa, quien es presidenta del Colegio Médico de Honduras, manifiesta que ya son varios los centros hospitalarios que han sido entregados para ser administrados por otros organismos y no por la Secretaría de Salud. Lo que estamos haciendo es protestando por esa entrega de los centros hospitalarios públicos a manos de organizaciones no gubernamentales como una escalada para luego entregárselos a la banca para que lo manejen, como ha ocurrido en otros países. Ante esta situación que afecta directamente al pueblo hondureño y por tanto a todos los docentes, el Colprosuma, como parte de esta plataforma de lucha, dice presente y también recuerda que la educación pública está en peligro. Estamos manifestando que estamos en contra de los procederes de este gobierno en cuanto a la educación, ya que a los niños se les está negando la oportunidad de la educación. Más de 500,000 niños hay ahorita en la calle que no tienen acceso a la educación y los espacios donde se está desarrollando la educación prácticamente es en condiciones precarias, antipedagógicas. Y siempre en temas de salud, derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social se quejan porque cuando van por una cita para ser atendidos, estas se las entregan pero para dentro de un año. Luego del millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, los derechohabientes continúan careciendo de medicamentos, atención médica y agregando a esto largas filas para recibir citas prolongadas. Las autoridades del Seguro Social deben de estar más atentas a eso, que los medicamentos estén en la farmacia y que se entreguen a los pacientes en el momento oportuno, porque de qué sirva que le digan a uno que venga dentro de una semana, que esté viniendo y se queda sin tratamiento, eso tiene un efecto negativo en la salud de los pacientes. Según información, los afiliados del centro asistencial que soliciten una cita en noviembre próximo tendrán que esperar entre 6 meses y hasta un año para poder ser atendidos. Las citas las dan, dicen que no hay citas ahorita hasta el 2018. Imagínense uno con una enfermedad que lo amerita, de que el 2018 quién sabe que lleguemos. Y el medicamento solo los esenciales, pues los cómodos que los pueden encontrar baratos en las sanidades, pues. Cuando a mí me toca viajar de largo y a veces vengo vengo hasta mi pasaje, por ejemplo el sábado, a mí me tocaba el 30 de junio y estaba agotada, no recibí insulina, yo tengo que comprarla porque mi vida depende de la insulina. El mayor problema que tenemos acá es
cuando uno solicita las citas con los especialistas. Y por ejemplo, para que me den la insulina, tengo que entrar con la endocrinólogo o con un internista. Y eso me hace venir a gastar 500 lempiras de hotel porque para madrugar a recibir la atención. El lápiz que me dan me dura para 10 días. Entonces al mes son como 4.000, cerca de los 4.500 mensuales. La atención al cliente no es muy buena, eso sí le puedo decir, ¿verdad? Hasta la fecha, más de 700.000 hondureños están pagando el seguro social, recibiendo un servicio de mala calidad debido a la mala administración de años anteriores. Para Acontecer Colprosuma, informó Luis Fernando Herrera. Ya no tiene tiempo para un tercer periodo académico, han dicho las autoridades rectorales de la máxima casa de estudios en el país. La prolongación del segundo periodo académico de Ciudad Universitaria y el Centro Regional de Choluteca imposibilita que haya un tercer periodo para estos dos centros universitarios. Sin embargo, las regionales como el CURP, CUROC, CURLA y UNA Valle de Sula aún tienen oportunidad de optar al tercer periodo académico si docentes y estudiantes tienen acceso a los edificios en los que se imparten clases a más tardar la próxima semana. De lo contrario, también lo perderán. Si las clases se reinician próxima semana, se puede concluir el segundo periodo académico, pero no hay posibilidad de un tercero porque la extensión es de 8 semanas. En esa condición se encuentra básicamente Ciudad Universitaria, centros regionales que han perdido un promedio de 4 o 5 semanas. Si las clases se restablecieran el 21 de agosto, estos centros regionales tienen posibilidad de concluir el segundo periodo y tener un tercer periodo intensivo. Las autoridades no desaprovecharon la oportunidad y responsabilizaron con nombres y apellidos a los responsables de esta situación. Es responsabilidad exclusiva del dirigente del MEU, Fausto Cáliz, Héctor Ulloa, Cristian Sanabria, Marco Rubí, también está Héctor Estrada. Estos son los responsables porque por segundo año consecutivo estudiantes universitarios estén sin posibilidad de un tercer periodo en Ciudad Universitaria y con el riesgo de tener apenas un periodo académico en el año 2021. Sin importarles las amenazas y acusaciones de la señora rectora del Alma Mater, los miembros del movimiento estudiantil universitario han dicho que mientras no se llegue a una solución, no habrán clases y que los únicos responsables son las autoridades. Las tomas de instalaciones cesan cuando hay una solución definitiva al problema universitario que nos asegure, primero, la participación estudiantil y segundo, que nos asegure que no va a haber necesidad de volver a tomas de instalaciones en los meses venideros. Se sigue hasta que tengamos una solución definitiva y también se limpien todos los colaterales como son la criminalización, que no era una bandera de lucha, sino que es una respuesta de estas autoridades incompetentes para querer callar a los estudiantes que se estaban pronunciando en contra de sus medidas. No es por culpa del movimiento estudiantil universitario, sino que es por culpa de la incompetencia de un equipo rectoral que quiere generar crisis en nuestra casa de estudio para asegurar así su continuismo en dichos cargos. Y en otro orden de informaciones, según datos estadísticos, el 90% de centros educativos en el país se encuentran en estado de precariedad.
En Honduras, el 90% de los centros educativos se encuentran destruidos, sin pupitres, sin libros de texto, son unidocentes y donde en el rostro de los niños se refleja el hambre. El Centro Educativo 3 de Marzo, ubicado en la aldea El Matasano, municipio de Ojojona, Francisco Morazán, refleja la realidad que viven los docentes. Nos hacen falta los libros de español y matemática, más que todo es ciencias sociales y naturales, porque hace varios años que ya no nos manda el gobierno textos. También los niños no vienen con uniforme porque algunos padres tienen problemas económicos. Las carencias que tenemos en la escuela es en la área de la cocina, la lámina ya no está rota, en la área de los baños no tienen puerta. Por la falta de la alimentación algunos niños no vienen pocos, entonces eso influye en la enseñanza de ellos, en el aprendizaje del español y en las matemáticas, porque ellos no ponen atención. El pequeño Emanuel Isaac González, alumno de primer grado, clama al gobierno ayuda para poder tener su uniforme, útiles escolares y una mejor calidad de vida. Quiero que me den mi uniforme para venir a mi escuela. Sí, eso sí quiero, y que arreglen los baños también. Quiero que me den juguetes para jugar. Quiero que el gobierno de Honduras se ocupe por los niños. Recuerda, la educación pública es un derecho humano fundamental y por lo tanto es el Estado el que tiene la obligación de garantizarlo. La privatización de la educación es un fenómeno global. Es la transferencia de actividades, recursos y responsabilidades desde las instituciones y organizaciones públicas gubernamentales hacia individuos y agencias privadas. La privatización educativa no demuestra mejoras en la calidad y pone en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Recuerda, la educación es un derecho humano fundamental y por lo tanto es el Estado en que tiene la obligación de garantizarla. El negocio privado de la educación está fuertemente instalado a nivel internacional y en nuestro país no es la excepción. La privatización de la educación resulta problemática en materia de inequidades, exclusión y segregación escolar. Di no a la privatización de la educación, sí a la escuela pública. Gracias por continuar siempre con nosotros. Y el pasado fin de semana, en una marcha, Colproden solicitó al Congreso Nacional de la República ratificar el tercer protocolo sobre los derechos del niño. Solo si firme y ratifique el tercer protocolo sobre los derechos del niño, el Congreso Nacional demostrará su compromiso real con la niñez y la juventud, señalaron representantes de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, Colproden. Este tercer protocolo lo que permite es que las niñas y los niños puedan interponer quejas ante un mecanismo internacional que es el Comité de los Derechos del Niño cuando sus derechos están siendo vulnerados y cuando la institucionalidad pública no ha dado la respuesta en el marco de su función. Mientras la niñez y la adolescencia no sea una prioridad nacional, pues lógicamente no vemos que exista en el Congreso una agenda legislativa a favor de este sector de la población que representa casi el 50%. Según informes del Observatorio de Casa Alianza, mensualmente ocurre un promedio de 72 ejecuciones arbitrarias o muertes violentas a menores de 23 años, de las cuales más del 90% queda en total impunidad. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud son derechos fundamentales y muchos derechos están siendo vulnerados y están siendo violado por el propio Estado, por la propia sociedad. Cuando este tema no es parte de la agenda nacional, cuando no es parte de la agenda mínima del Congreso Nacional, se sigue evidenciando el Estado de Honduras como uno de los países violadores a los derechos humanos y violadores de manera especial a los derechos de la niñez y la adolescencia. Más del 55% de muertes violentas en Honduras corresponden a personas menores de edad y a las personas jóvenes de este país. Datos del Instituto Nacional de Estadística citan que en el año 2016 al menos 500,000 de niños a nivel nacional quedaron fuera del sistema educativo. Para Acontecer Colprosuma, Luis Fernando Herrera. Y el Colprosuma conmemoró el pasado fin de semana el Día Internacional de la Juventud.
El pasado 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el Colprosuma realizó un encuentro de jóvenes docentes de diferentes partes del país. Día Internacional de la Juventud, ¿verdad? 32 años ya de estarse celebrando estas actividades, la primera vez que lo realiza la organización como Juventud Colprosuma, donde vamos a leer un manifiesto al gobierno sobre las violaciones que se hacen a los jóvenes. Tenemos el 40% de la población de Honduras es joven. La Juventud Colprosuma, junto con el apoyo de la Junta Central y el Instituto de Formación y Desarrollo INFODE, en este encuentro tuvieron como principal eje la situación de los docentes en la actualidad. Este día se ha dado cita a toda la juventud a nivel nacional con el objetivo de hacer algunas propuestas, conocer parte de la privatización, mercantilización de la educación, valorarla de manera en que se ha precarizado los derechos de los jóvenes y cómo de alguna manera los organismos y todo el gobierno se ha desinteresado por la problemática que están pasando los jóvenes. Por su parte, el presidente del Colprosuma, profesor Elías Muñoz, durante el encuentro se refirió a la gran cantidad de jóvenes desempleados que hay en el país y cómo estos se convierten en presa fácil de la delincuencia. 400.000 jóvenes desempleados. La criminalidad hoy en día se con la juventud. Este sector es presa fácil de la delincuencia, de los asesinatos, de la impunidad, pero algo más en Honduras. Ser joven es tener un pecado. Al evento se hicieron presentes coordinadores de la Juventud Colprosuma en diferentes departamentos del país, quienes manifestaron su satisfacción por el trabajo que se viene realizando. Seguir en la lucha, en pie de lucha, que nada nos doblegue, que lo que en la organización se nos ha enseñado, en lo que se nos ha formado, pues que seamos efecto multiplicador y pues motivar a toda la juventud organizada a nivel nacional de que estemos atentos a cualquier llamado que la Junta Central Ejecutiva nos haga a través de INFODE, a través de los círculos de estudio, que es uno de los proyectos de Juventud Colprosuma. Las expectativas son un aprendizaje, formarnos cada día más, seguir, continuar con el legado que la organización tiene, pues y continuarlo nosotros, ¿verdad? Y seguir engrandeciendo a esta noble organización. El alcohol y las drogas en la juventud es un tema social y un tema de país. Debemos de reconocer que es un tema social, es un tema de país, donde todos debemos de poner un granito de arena para poder solventar este problema, porque es un problema que nos atañe a todos, padres de familia, profesores, consejeros, directores de centros, porque es un problema general y es un problema que tenemos que resolverlo todo. Pero la medida o la táctica está en orientar mejor a los jóvenes, tomar medidas preventivas para que ellos no tomen caminos equivocados, porque los adultos tenemos gran responsabilidad para que los jóvenes de hoy estén en estas condiciones. Hay muchas instituciones que nos estamos reuniendo permanentemente para buscar estrategias, porque un consejero de estudiantes no va a poder hacer nada aislado, un orientador tampoco. Este problema es tiene mucho más dimensión que eso. Entonces todos tenemos que contribuir y estamos con convocatoria de directores de centros, subdirectores, secretarios, orientadores y consejeros para buscar una mejor estrategia. La educación no es mercancía, sino un bien público y un derecho ciudadano. La mercantilización de la educación es el resultado de la imposición de una visión neoliberal de las funciones del Estado y de la educación misma. Reafirmamos que la educación como un derecho humano y social fundamental no puede ser transformada en mercancía. Continuemos combatiendo abiertamente las políticas públicas que privatizan la educación y deterioran la escuela pública. Educar, no lucrar. Y con el objetivo de seguir contribuyendo a mejorar el sistema educativo público en el país, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán brindará diplomados y maestrías y doctorados a sus catedráticos
en las especialidades de matemáticas, química, física, biología. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con el objetivo de mejorar las capacidades de sus catedráticos y basados en lo establecido por la Ley Fundamental de Educación, pretenden implementar diferentes maestrías y doctorados para sus mismos catedráticos. Darles mayor formación a los formadores de formadores. Con esto de la incorporación también de nuevos centros universitarios a través del proceso de transformación docente, nos surge poder tener a disposición profesionales formados al más alto nivel, a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Estas maestrías y doctorados tienen sus áreas específicas, por lo cual se pretende desarrollar en 3 fases diferentes. Tenemos también el área de la física, de la biología y la química, la UPN de México, que es una universidad especializada en posgrados para la formación de profesores principalmente, tiene también a disposición estudios para estas áreas del conocimiento, y eso sería en la segunda fase, que vamos a traer para que también los profesores nuestros que trabajen en estas disciplinas puedan formarse a nivel de doctorado. Otro campo que también estamos gestionando para poderlo fortalecer académicamente es el área de la lingüística. Con esto, la Universidad Pedagógica Nacional espera tener un fuerte impacto dentro del sistema educativo público del país. Un profesor formado al más alto nivel va a generar impactos positivos en las nuevas generaciones, es decir, que los profesores que egresen de esta universidad para que trabajen en los sistemas educativos, tanto de prebásica, el sistema de educación básica, el sistema de educación media, van a tener una formación de alto nivel. Las autoridades de la UPN esperan poder iniciar en febrero de 2018 con los primeros estudios de doctorado en matemática educativa. Y el Instituto Central Vicente Cáceres, un instituto insigne en educación de nuestro país, arribó la semana anterior a sus 139 años de aniversario. Pese a todos los acontecimientos ocurridos con el instituto, la familia centralista celebró con euforia el 139 aniversario, misma que expresa, es un orgullo pertenecer a uno de los colegios más antiguos de la capital. Un aniversario más, pero lleno de historia, lleno de amor, lleno de alegría y también de tristeza por los acontecimientos que dieron hace algunos días atrás, pero aquí estamos nosotros celebrando nuestro 139 aniversario de fundación. Ser parte de la historia de Honduras. El que entra al Instituto Central, si no se identifica con los ratoncitos, no es centralista. En la actualidad, el colegio alberga a 6.200 estudiantes, mismos que se esfuerzan por representar con dignidad este centro de estudios. Sin duda, eso es algo impresionante. Todos estos jóvenes que ustedes ven ahorita desfilando en los diferentes grupos artísticos tienen una preparación enorme. Y al final, vean ustedes lo bonito que es ser centralista. El amor que tenemos hacia esta institución es tan grande que es comparado, sin igual, es inexplicable. Según autoridades, el Instituto Central Vicente Cáceres tendrá el reto para el año 2018 abrir las siguientes carreras: bachillerato en robótica, corte y confección industrial y salud comunitaria, entre otras. Para Acontecer Colprosuma, Luis Fernando Herrera. Y el Instituto Higueras fue sede de la 4ª Feria Científica y Tecnológica acá en Tegucigalpa. El Instituto Mixto Higueras fue sede de la 4ª Feria Científica y Tecnológica del Distrito número 9, la cual llevó por nombre Héctor Napoleón Bonilla. Tenemos la participación de 15 colegios con 26 experimentos de las diferentes áreas. Tenemos de la área de biología, química, física, tecnología. Fortalecer la participación, los jóvenes en la participación de probar experimentos, también estrechar relaciones entre los jóvenes de cada uno de los centros educativos del distrito y fortalecer en estos muchachos pues su espíritu de científico, de investigación. El objetivo fue fortalecer conocimientos en los jóvenes. Cabe destacar la labor del docente que día a día trata al joven como un pupilo de la educación y como un futuro emprendedor. El docente trabaja día a día, es una ardua labor, aunque en los últimos tiempos no se ha dignificado la labor docente. Pero nosotros hemos nacido para educar, para orientar
y nada de lo que la parte externa exteriorice nos va a estancar a nosotros. Por su parte, estudiantes explicaron frente a las cámaras de Acontecer Colprosuma sus proyectos. Empezamos a hacer un aire acondicionado casero con bandeja, ventilador, un codo PVC y un tubo. Le pusimos hielo ahí, a los lados aluminio para que congele más el hielo. A través del hielo le echamos sal para que el hielo no se congele. Y también, en vez de la sal, abajo del hielo le pueden poner acerrín, porque el acerrín absorbe el agua del hielo. Ustedes pueden observar, el aire hace que salga con el hielo el aire helado. Para Acontecer Colprosuma, Luis Fernando Herrera. El costo de vida sigue golpeando la economía de la sociedad hondureña. Nos hemos convertido en un sector discriminado, ya que mientras el gobierno gasta 22.000 lempiras diarios por cada policía militar, un maestro devenga 9.863 lempiras con 76 centavos al mes. Pese a toda la adversidad, los profesores y profesoras seguimos de pie en las aulas de clases, cumpliendo con nuestra misión de educar. El día de hoy, ya justamente a 8 años, el Magisterio de Honduras no ha tenido un tan solo ajuste a su salario. Ganamos lo mismo que ganábamos en el 2009, a pesar de las variables económicas que se mueven. El alza al costo de la canasta básica, el deslizamiento de la lempira frente al dólar y la carga tributaria nos crearon 15 impuestos tributarios, lo que nos disminuyó totalmente el salario a los profesores. No es justo. Ya es hora que el gobierno cumpla con nuestro derecho a un ajuste salarial apegado a la ley. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. Bueno, y de inmediato voy a dar lectura a unos comunicados de parte de la Junta Central Ejecutiva, por lo que si usted es profesionista en alguna área consultiva, sé que será de mucho interés para usted. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma hace llamado a consultores profesionales legalmente constituidos en el país a presentar documentación que acredite el perfil profesional como consultores, su experiencia y buen desempeño en la elaboración de estudios acreditando constancias y finiquitos de consultorías realizadas en los últimos 3 años. Esto con el objetivo de realizar estudios futuros para proyectos en esta organización desee desarrollar. Esta información debe ser entregada en oficina de la Presidencia de la Junta Central Ejecutiva, ubicada en Plaza Colprosuma, Tegucigalpa, en horario de oficina de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a más tardar el día miércoles 23 de agosto de 2017. Y para los maestros exonerados del año 2015 y 2016 también tenemos un aviso, o más que un aviso, un llamado. Llamado en general a los interinos a nivel nacional. Estar pendiente a la convocatoria que realizará en los próximos días a los docentes interinos y exonerados desde el año 2015-2016. Preparar documentos de exoneración, constancias de trabajo, promoción de alumnos en SACE y, se avisará, ¿verdad?, previamente el lugar y la hora donde se realizará esta reunión, por lo que les pedimos estar pendientes de la transmisión de nuestro programa, tanto televisivo como radial. De esta forma hemos llegado al final de las informaciones, no hay tiempo para más. Les agradezco acompañarnos cada jueves en cada emisión de Acontecer Colprosuma. Los dejo con nuestra opinión editorial, seguidamente mi compañera Merari Rodríguez con Panorama Gremial Educativo. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. En educación, a cualquier parcho le llaman reforma.
Los medios de comunicación han destacado recientemente que la ministra de Educación, Rutilia Calderón, está impulsando reformas en los planes de estudio. Cada vez que se habla de reformas en los planes de estudio, los docentes nos preocupamos, sencillamente porque estos cada vez que fracasan o los resultados terminan siendo negativos, cuando estos estudiantes se promueven a otro nivel y se señala que la base a nivel de aprendizaje es mala, de forma automática se señala a los docentes como responsables de estos malos resultados. La historia es la misma. Siempre que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de partido. Siempre que hay un cambio de gobierno, existe un cambio de ministro de Educación, y por la misma razón también hay cambios en el modelo educativo. A cualquier parcho le llaman reforma educativa. Se acaba de ir un loco que le decían ministro de Educación. Este siempre habló de reformas en los planes de estudio. Siempre sesgó a la sociedad, a los padres de familia y a los docentes. Obviamente, cada vez que este tipo de acciones se producen donde el diagnóstico no toma en cuenta a sus actores principales, con seguridad los resultados serán malos. Nuevamente los educadores son malos, cuando en la realidad, y lo decimos como denuncia, los docentes no somos tomados en cuenta, y mucho menos los padres de familia y la sociedad en general. Nosotros somos los actores pasivos en la planificación, solo somos simples ejecutores de planes equivocados. Rutilia Calderón, contrario al anterior ministro, ha expresado que no le preocupa la puntuación, que le preocupa más el aprendizaje. Lo que está diciendo es que a ella no le interesa maquillar estadísticas para quedar bien con organismos internacionales y con el pueblo. Además, expresa que tienen que observarse el aprendizaje y la evaluación, elementos que no compartimos precisamente porque hay situaciones que son de emergencia, las cuales se tienen que priorizar. La capacitación es un punto de partida. La actualización permanente de los docentes producirían los efectos deseados. Un docente actualizado con seguridad tendrá mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mejorar la infraestructura colapsada, contratación de 10.000 maestros de inglés, la merienda escolar, creación de laboratorios, son elementos básicos para poder lograr los objetivos deseados en la calidad de la educación. Armando Uceda, exministro de Educación y actual catedrático de la Universidad Pedagógica, expresa que todo parte de la formación de los docentes, de su capacitación permanente, y que si esta acción no se produce, cualquier reforma representa un fracaso. Se puede tener el mejor diseño curricular, los mejores planes de estudio, pero si no se toma en cuenta a los docentes y padres de familia, los resultados siempre serán adversos. No se sabe qué clase de ciudadanos estamos formando, porque quienes hacen estas reformas no conocen la realidad del país. Quienes trabajan en estos nuevos modelos creen que la evaluación lo es todo. Además, creen que evaluando a los docentes están detectando el problema de bajos rendimientos. Más que eso, hay que evaluar los constantes fracasos del gobierno y sus ministros de educación, que siempre están generando reformas, que con solo verlas de entrada ya se conoce que los resultados serán un fracaso. La ministra de Educación bien haría en generar una mesa de diálogo con la sociedad civil y con los docentes como actores principales en estas acciones. Con esto se lograrían verdaderos cambios en el sistema educativo. Necesitamos en educación un plan de nación, no un plan de gobierno. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma lamenta el sensible fallecimiento de la señora Lindaura Galeano, quien era tía de la profesora Elba Galeano, secretaria de Finanzas de la Junta Central Ejecutiva, y de la compañera de labores, la licenciada Lorena Galeano, contadora general de nuestra organización.
De igual forma, lamentamos que la señora Reina Consuelo Mejía Oyuela falleció el pasado domingo 13 de agosto, quien era hermana de 5 compañeros de nuestra organización de la seccional 97 de Texiguas. Asimismo, lamentamos que el día miércoles 16 de agosto falleció la señora Silvenia Sánchez Jiménez, madre de los compañeros Edna del Carmen y Giovanni Sánchez, afiliados a la seccional 97 de Texiguat El Paraíso. Paz a sus almas y resignación cristiana a sus familiares. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Hola a todos nuestros docentes a nivel nacional, gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar y por continuar con nosotros en nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. En esta ocasión tengo el placer de presentarles al doctor Armando Euseda. Él es un profesor universitario al cual le damos la bienvenida y agradecemos su presencia con nosotros. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes, con los colegas que nos están viendo en sus hogares. He ejercido la docencia por mucho tiempo y siempre es un placer. Gracias, doctor. Hoy estaremos abordando un tema muy importante como lo es los modelos educativos, los nuevos modelos que ya se pretenden implementar, y es que en los últimos gobiernos, doctor, los que han llegado al poder se han inventado nuevos modelos educativos y lastimosamente han fracasado, muchos porque no tienen la participación docente, de sociedad civil, de padres de familia, del mismo estudiante, una, porque han querido imitar otros modelos extranjeros, y dos, por no realizar esta consulta pertinente a los docentes. Agregando a esto, no van acompañados del presupuesto que necesita educación, y sabemos que actualmente muchos niños están fuera del aula de clases. Para entrar en materia, doctor, a su criterio, ¿por qué no hay un modelo educativo de nación que represente las necesidades que hay en el sistema educativo? Bueno, en primer lugar tiene que ver con que para tener un modelo educativo que responda a la nación se necesita políticas públicas acorde con la realidad nacional, políticas públicas en educación, y no las hemos tenido. No quiere decir con esto que no tengamos documentos en los cuales se escriben políticas públicas, pero por un lado es el formulador de la política y por otro el ejecutor de la política, que eso descansa totalmente en el gobierno y las personas que ha designado como autoridad de turno. Cuando se gobierna en base a corazonadas, como ha ocurrido en los últimos gobiernos en educación, y no se tiene una perspectiva clara de hacia dónde debe de ir nuestro país en materia de educación, el resultado es que el modelo termina a ser una suma de ladrillos producidos en otras latitudes que no necesariamente van a empalmar con nuestra realidad. No le quiero decir que todos los gobiernos han sido así, pero yo sí puedo afirmar, porque soy un lector de la realidad educativa del país, que en los últimos gobiernos sí hemos tenido este desempeño antojadizo del gobierno, esta propuesta antojadiza del gobierno, sin que yo quiera criticar de gratis al gobierno, pero es que los hechos lo muestran. Hemos confundido realmente cuál es el propósito del gobierno en materia de educación y no se ha externado con la claridad suficiente cuáles son las políticas de Estado en materia de educación. ¿Es posible, doctor, que se puedan crear cambios en el modelo educativo sin la participación de los docentes? No. De hecho, es un tema ya investigado en otras latitudes. Ken Robinson, un gran expositor de la educación a nivel mundial, un inglés, señala que no conoce históricamente ningún momento, ningún lugar, ninguna nación que su sistema educativo haya cambiado sin la participación de los docentes. No hay que ser ilusos,
juega un papel muy importante la decisión, la vocación que tenga el gobierno, la vocación democrática, pero si no se tiene el corazón del docente, que es el que al cerrar la puerta en el aula y contestarle el buenos días a los niños, en ese momento se produce la transacción más importante de una reforma educativa. Y si no se tiene la voluntad del maestro, difícilmente se puede tener resultados. Al darnos cuenta que estos modelos educativos actuales, por decirlo así, han fracasado, entonces, ¿por qué los gobiernos nunca respetan ya los modelos heredados? Sino que viene un gobierno, viene otro, se inventan uno y otro modelo y luego cuando ven que esto ha fracasado, entonces los culpables son los docentes. En algunos momentos ocurre que las personas que llegan a conducir la Secretaría de Educación se dan cuenta un día antes de que van a ser funcionarios de Estado. Y en otros momentos el gobierno tiene una visión macroeconómica que para ordenar sus finanzas lo que hace es hacer un aumento de la deuda social y empieza por educación. Entonces, cuando se tiene una propuesta que quiere ordenar las finanzas aumentando la deuda social en educación y en salud, es lógico que el sistema educativo que propongan va a fracasar. Algo muy importante que usted ha mencionado es la inversión en educación. Por 3 veces consecutivas ya han reducido el presupuesto en educación. ¿Por qué se estará dando esto? ¿Por qué los gobiernos no le apuestan a la educación y la inversión está bajando? Bueno, habrá que preguntarle sobre todo en los 2 últimos gobiernos, a cuál es el modelo financiero que están siguiendo, pero queda claro que para pagar la deuda externa, que es muy grande, se necesita aumentar la deuda social para que recojamos dinero y paguemos a nuestros acreedores. Consecuencia, en los últimos 2 gobiernos, básicamente no se ha contratado nuevos docentes, pero la población sigue creciendo. También en los últimos 2 gobiernos se optó por ignorar, disminuir y tergiversar los derechos de los docentes, lo cual está en la ley. Todo trabajador necesita que sus derechos sean honrados, que no sean disminuidos ni tergiversados. Eso se traduce en que la inversión es casi negativa y empieza a construirse un discurso desde el Estado argumentando que cualquier iniciativa de dignificar la carrera de los docentes es populista. Bueno, entonces quiere decir que populista fue Finlandia, populista han sido los tigres de Asia que han privilegiado la inversión en educación. No quiere decir con esto que vamos a hacer lo que nos dé la gana en educación, pero que si usted dignifica la carrera docente, como dice la Constitución de la República, que hay que hacerlo, que el docente recibirá un salario acorde con su elevada misión, con su elevada función, entonces tiene sentido hablar de una inversión. Ahora, esa inversión tiene una tasa de retorno, tampoco es un regalo, ¿verdad? Tiene sentido hablar de tener una seguridad social para el maestro garantizada, una jubilación digna, y todo eso se ha ido paulatinamente perdiendo. Fíjese que a veces se preguntan por qué se dio que el estatuto del docente cuando el estatuto venía a desfigurar todas las finanzas del país. Yo soy de los testigos fieles de lo que pasó cuando se negoció el estatuto del docente. De hecho, yo participé. A mí no me pueden contar el cuento. Cuando el presidente Reina, Carlos Roberto Reina, que fue un gran amigo de los docentes, llegó al poder, los docentes, debido al fracaso financiero del gobierno anterior que presidió Rafael Leonardo Callejas, debido a ese fracaso, los docentes habían perdido su capacidad adquisitiva en sus salarios, que le digo sin que sea peyorativo lo que voy a decir, que habían personas que trabajando en la maquila en Choloma ganaban más que una maestra o que un maestro en el aula de clase. Yo conocí los números, Ruta Social fue la entidad del Banco Mundial que hizo ese estudio, lo conocimos y
Vino la respuesta inmediata del presidente Reina por un lado, del ingeniero Carlos Flores en el Congreso, del profesor Rafael Pineda Ponce, de los dirigentes magisteriales de aunar esfuerzos para hacer una propuesta digna. Vino el MICH, y aún con el MICH encima, el gobierno de ese momento, que lo presidía el ingeniero Flores, honró todo el pago del estatuto del docente y no quebró el país. Ahora bien, el estatuto vino a regular también el ingreso antojadizo que había antes del estatuto y reguló por la vía de los concursos. Se capitalizó el IMPREMA. El IMPREMA no tuvo escándalos en esa época, ¿verdad? De tal manera que no podemos decir que la seguridad social se puso en riesgo. Se puede hacer una transformación educativa profunda, pero esa transformación no es posible. Léanme los labios y que no se entienda por populismo ni por demagogia. Si usted no dignifica la carrera del docente, usted no puede reclamarle una justa participación en una transformación educativa. Doctor Euseda, luego de lo que usted nos ha explicado en ese momento que usted estuvo en la Secretaría de Educación, ¿cuáles fueron los cambios que ustedes propusieron en el sistema? ¿Cuáles fueron los proyectos que se dejaron, que quizás no se cumplieron en ese momento, pero se esperaba que a largo plazo se hicieran? Yo quiero serle sincero, es decir, no siempre fue que los gremios estuvieron en sintonía con lo que las autoridades proponíamos, pero ni nosotros le faltamos el respeto a los gremios, a los dirigentes, ni ellos nos faltaron el respeto a nosotros. Hubo momentos en los cuales polarizamos posiciones, pero yo no recuerdo en 8 años de haber participado en el gobierno como viceministro de Educación con el presidente Reina y como viceministro de Educación con el presidente Flores, que una tan sola vez un dirigente magisterial me haya faltado el respeto, ni yo a ellos. Entonces, cuando usted tiene mecanismos de diálogo constructivo, de respeto mutuo, usted puede tener las diferencias más profundas, pero en la medida en la cual el diálogo se utilice apropiadamente, en esa medida usted resuelve el problema. Se hicieron, mire, yo recuerdo una expresión de una niña cuando se entregó libros, que ahora se dice que, bueno, sí se han dado libros en este gobierno y en otros, pero la expresión de esa niña fue montañas de libros, después del MICH. Después del MICH reconstruimos, fíjese que interesante, donde los maestros son fundamentales para el sistema educativo. Cuando el MICH destruyó el sistema educativo, porque fue destruido, 3.500 aulas en todo el país, muchas de ellas escuelas unidocentes del área rural, cuando se desplomó el sistema, lo paramos en 100 días. Ahí está el plan de los 100 días, lo pueden buscar, pero no podíamos hacer eso sin los docentes. Y tuvimos con el abogado Ramón Cálix Figueroa, con Blanca Lilian Cabañas, que éramos los que encabezamos el grupo, la fortaleza de carácter de decirle a los gremios, necesitamos trabajar en conjunto. Se desplomó el país y no hubo un tan solo gremio que dijera que no. Actualmente, doctor, algo muy importante que usted acaba de mencionar, actualmente no existe ese diálogo entre autoridades de educación y gremios magisteriales, ya se ha solicitado la reunión. Entonces, ¿por qué en estos últimos 2 gobiernos no se está tomando en cuenta al docente? Estamos viendo que la persecución continúa. En aquel momento, cuando usted nos explica, se logró estabilizar la situación en el sistema educativo. Bueno, primero, hay un pecado capital que desde el Estado se cometió con el sistema educativo. Fue la persecución no de los dirigentes magisteriales, sino de los gremios en sí. Cuando usted cierra la llave por la cual desde su nacimiento todos los gremios recibían de manera ordenada la participación financiera de esos agremiados, con los préstamos, con su... que eran contribuciones muy pequeñas que cada docente daba, pero en la totalidad el gremio tenía la posibilidad de hacer una propuesta social de beneficio para los maestros. Lo hizo el Colprosuma, lo hizo el COPEN, lo hizo el PRIGMA, Unión Magisterial, todos los gremios lo hicieron. Cuando, por razones que es imposible de comprender dentro de un esquema de la ética, el gobierno decide no colaborar con los gremios en la recaudación de los ingresos de los gremios, en ese momento está
frontalmente, atropellando la dignidad de la carrera docente. Es un derecho ciudadano la libertad para afiliarse y ese momento, si quiere, es un momento que no trae ninguna ganancia a la patria. Lo que trae es una pérdida de credibilidad del gobierno y la visión intencionada desde la óptica del Estado de minimizar el papel del docente en la sociedad. Y si hay algo que aprendí de mis padres, particularmente de mi madre, es que mis maestros eran sagrados. Doctor, si actualmente se está minimizando la carrera docente, entonces ¿cuál es el papel o el rol que juega un maestro en pleno siglo XXI, cuando vemos que muchos tienen que estar dando clases en aulas destruidas, inundadas cuando Fíjese llueve? que yo tengo la esperanza porque, bueno, hasta lleva 6 meses como ministra Rutilia Calderón. La doctora Calderón es amiga mía, quiero decirle, y su tradición viene de ser en el pasado vicepresidente del Colegio Médico, o sea, conoce la dinámica gremial. El Colegio Médico ha defendido a los agremiados con fortaleza de carácter y la doctora Calderón lo entiende. Yo espero que ese espacio de diálogo se abra y que desde el Congreso Nacional también se valore, se entienda que si no se dignifica la carrera del docente, la sociedad no puede cambiar. La sociedad puede empeorar, pero no puede mejorar. Y yo le digo que yo siempre hablo con orgullo de mis docentes de primaria, de secundaria, de mis profesores universitarios. A ellos me debo y me entrego por eso a mis alumnos en el quehacer. En el siglo XXI hay grandes cambios. El maestro, mire, tenemos que luchar. Nuestro enemigo no debe ser la confrontación entre los gremios y el Estado. Nuestro enemigo es el siglo que nos cayó encima y que necesitamos que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros maestros entren al escenario tecnológico mundial, a la revolución tecnológica de punta, a la nanotecnología, a la nanociencia, a los espacios de comunicación del periodismo moderno, y eso no se puede hacer si no nos unimos. Vamos a seguir sumergidos ni siquiera en el subdesarrollo. Mire, no le pueden echar la culpa a los maestros de que 66 de cada 100 hogares sean pobres. Son pobres porque la inversión social no está apuntada para reducir la pobreza. ¿Y cómo vamos a cambiar también esta sociedad con una base salarial al magisterio que no ha cambiado por más de 8 años? Vemos este pírrico salario que está recibiendo un docente. Bueno, lo que el presidente Lobo, lo que la gente que participó en el golpe de Estado y lo que el presidente actual van a cosechar cuando la historia se escriba es que la inversión que hicieron en el sector social, particularmente en educación, sembró un desierto, no creó una zona de prosperidad, de verde como la naturaleza, sino una zona árida en donde la juventud llegaba a un callejón sin salida porque no habían ni maestros ni colegios para atenderlos. Es lamentable. Mucha gente va a decir, bueno, el doctor Uceda está hablando con un corazón populista. Yo quiero decirle, en Alemania los maestros están bien remunerados. En Chile, en Argentina, en México y todo, los gremios son respetados. Es obvio, tenemos que reconocer, se cometieron hechos excéntricos, si quiere, fuera de tono, por algunos dirigentes magisteriales, pero usted no puede sacrificar a todo el gremio por la conducta de unos pocos. Yo tengo que pensar, porque yo fui viceministro, en los maestros y maestras que encontraba tierra adentro, que tenían doble jornada con un solo salario, que trabajaban en escuelas unidocentes, que compraban la cartulina y la tiza en aquellos momentos de su propio salario. Y también es importante considerar que los padres de familia han tenido por naturaleza extremo orgullo, amor y aprecio al docente, pero que se les vendió la idea de que la culpa de no tener clase durante 200 días era exclusiva del maestro.
La gente no entiende. Yo participé en la UNESCO en esa decisión, no de poner 200 días, de poner 1000 horas, porque Honduras no podía en escuelas unidocentes tenerlo más que 5 horas a los niños, 1000 horas al año. Pero yo le puedo decir, en este momento la Escuela Americana de Honduras, que es una escuela con muchos recursos, muchas de las escuelas bilingües no cumplen con los 200 días, pero cumplen con las 1000 horas. Entonces, el tema no es los 200 días, el tema es la calidad. Si usted va al sistema norteamericano en este momento en que estoy hablando, no cumplen 200 días, pero pasan de las 1000 horas, porque tienen escenarios pedagógicos alternos. Y nuestro país, lamentablemente, lo que ha tenido es por lo que hacen la política financiera, un menosprecio increíble por los actores sociales relevantes, los médicos y los maestros. Solo quiero decir, antes de terminar este segmento, que la noche es profunda. La noche que nos espera es profunda si no cambiamos. Y de esa noche, la luz que puede iluminarnos está en el caminar de los docentes. Doctor, y de manera breve para ir concluyendo este segmento, si usted fuera candidato a la presidencia de la República en estos momentos, ¿qué propondría para cambiar y obtener resultados que se necesitan en educación? Mire, yo le recomiendo a todos los candidatos que estén seriamente, porque algunos no lo están haciendo seriamente, aspirando a la presidencia de la República, que con la mayor humildad posible, porque es una característica de un líder nato, llamen al sector magisterial para conversar con ellos, para escucharlos, porque solo el que ha estado en el aula, el que ha sentido al niño en sus primeros pasos de la lectoescritura, el que ha visto en una feria de ciencias a sus niños, el que recorre a veces largos tramos para llegar a una escuela unidocente, es el que sabe dónde aprieta el zapato. Si hay algo que tuvimos, por ejemplo, con la escuela morazánica fue eso, identificarnos bastante con los docentes. Y no quiere decir con eso que vamos a hacer todo lo que digan los docentes, no. Pero quiero decirle que los docentes respetan a quien los respeta. Entonces, si usted en ese momento fuera candidato, eso sería lo primero que haría. Un espacio de diálogo, pero un espacio de diálogo apegado a la verdad, con extrema y profunda sinceridad, donde sintamos todos, desde los más ricos hasta el más pobre, que cuando miramos nosotros 100 hogares en Honduras, 66 de ellos son pobres. ¿Y cuál sería el resultado de este diálogo? Este diálogo tiene que conducir a la generación de empleo para la juventud, y la juventud puede tener empleo si es educada, y va a tener un empleo competitivo si su educación es de calidad, y va a ser de calidad si sus maestros son permanentemente capacitados. Y si ese maestro llega al aula a entregar su juventud y su vida, porque eso es lo que ocurre, la gente no entiende eso, a entregar su presencia permanente a la docencia, ese maestro necesita un trato digno. Doctor Armando Uceda, agradecemos que en esta ocasión haya estado con nosotros. Para mí es un placer. Quiero saludar a todos los maestros y decirles, estamos en un año de elecciones, yo no los voy a recomendar por X o Y candidato, que voten por X o Y candidato, pero sí que recuerden, que piensen que el candidato que les ofrezca continuar con más de lo mismo con la propuesta social actual, ese candidato está condenando a un futuro de fracaso a sus hijos, a los míos, a mis nietos, porque por el camino que vamos, sin invertir en el sector social con la seriedad que el caso amerita, por ese camino la delincuencia nos va a ganar la tarea. Agradecemos, doctor Armando Uceda, su comparecencia con nosotros, y de esta manera concluimos este espacio de Panorama Gremial Educativo. Nos encontramos el próximo jueves. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.